Chicos, vamos a ver entonces cómo termina esto de funciones que estuvimos hablando en las clases. Vamos a darle un cierre. Así que para todos, para aquellos que no entendieron muy bien o los que no estuvieron presentes, por favor presten atención, tomen nota. Este apunte lo van a tener para imprimir y para poder seguir analizando antes de la evaluación. Bueno, estamos terminando el tema de funciones, un tema que empieza en los primeros años del secundario y ahora, bueno, tenemos que darle profundidad. Son conceptos básicos, fíjense que yo puse acá correspondientes a los aprendizajes de quinto. Una función es una relación entre dos variables. Bueno, las palabras que están en rojo tienen un motivo para estar en rojo, ¿no? Estamos hablando de una función que es una relación, justamente la palabra función tiene que ver con una relación entre dos variables, cosas que van cambiando, ¿sí? A cada variable independiente, a cada valor de la variable independiente, le corresponde un único valor de la variable dependiente. Estas palabras que están subrayadas tampoco son inocentes, tienen que ver con condiciones que tienen las relaciones para hacer funciones. A cada valor y a todos los valores de la variable x, que es la variable independiente, le tiene que corresponder un único valor de la variable dependiente, que es la y, ¿sí? Llamamos x a la variable independiente e y a la variable dependiente. Bien, vamos a verlo con un ejemplo para que deje de ser algo tan abstracto que por ahí nos cuesta comprender. Por ejemplo, dice, para elaborar una vacuna, el laboratorio cuenta con un equipo de 10 especialistas. Los mismos indicaron que demorarían 40 días en producir 200 dosis de dicha vacuna. El dueño del laboratorio evalúa la posibilidad de aumentar la cantidad de especialistas para reducir el tiempo de producción. Bien, estamos hablando de la producción de una vacuna, de una cantidad de personas que la van a preparar y de un tiempo que van a tardar en producirlas, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar que hay una relación. ¿Cuál es la relación? A ver, ¿en qué cosas se relacionan acá? La cantidad de especialistas con la cantidad de días que demoran. Fíjense que dice que el dueño está evaluando la posibilidad de aumentar la cantidad de especialistas. Entonces, si aumenta la cantidad de especialistas, ¿qué pasaría con el tiempo que demoran? A ver si lo piensan, si yo aumento la cantidad de especialistas, sin duda tardarían menos tiempo, ¿sí? Dice, ¿qué magnitudes se relacionan? Bueno, las magnitudes tienen que ver con lo que se puede medir. ¿Qué es lo que se puede medir en este caso? Es el número de especialistas y el tiempo en días, contado en días, ¿de acuerdo? Esas son las magnitudes, el tiempo y el número de personas. Pensar de qué manera se relacionan las variables, pensar en la operación que modeliza esta situación con exactitud, es generar esta fórmula que permite razonar las posibilidades del dueño, ¿sí? Vamos a verlo en esta tablita que tenemos acá. ¿Cuáles son las variables de esta situación? Bueno, por un lado dijimos los especialistas, ¿no? El número. Y la otra variable, la independiente, la independiente es la cantidad de especialistas. Y la dependiente va a ser el tiempo. Dependiendo de la cantidad de gente que yo tenga trabajando, es los días que voy a demorar en hacer la vacuna, ¿sí? Entonces, si yo tengo 10 especialistas, decía el problema, que tardo 40 días. ¿Qué pasa si reduzco los días a la mitad? ¿Qué piensan que va a pasar con la cantidad de especialistas que necesito? Si yo quiero hacerla en la mitad de tiempo, quizás me convenga tener el doble de personas. En lugar de 10, 20. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo reduzco de 20 a 10? Sería la mitad nuevamente, ¿no? Entonces voy a necesitar el doble de especialistas para que volver a tener menos cantidad de días en lugar de 20. ¿Se dan cuenta el caminito que estoy haciendo? De 40 pasé a 20, que es la mitad. Bueno, si reduzco el tiempo, necesito más personas, ¿sí? Esto es lo que se va a llamar función de proporcionalidad inversa. Si de 20 paso a 10, pasa lo mismo, otra vez a la mitad. Por lo tanto, la cantidad de personas sería el doble. Vamos con este, antes de los otros dos que son más difíciles. Si yo considero que en lugar de 10 días quiero tardar 5 días, otra vez es la mitad, por lo tanto necesito el doble de personas. 80, ¿sí? Esto con una modelización matemática, estamos hablando de cosas exactas. Después en la vida real pueden pasar diferentes cosas, ¿no es cierto? Puede ser que un especialista, por ejemplo, trabaje
más lento que otro, entonces no es tan exacto. Pero para que entiendan qué significa modelizar una situación, qué significa una fórmula y una función y una relación y todo esto que venimos hablando ya hace rato. Bueno, si ustedes observan, acá es donde tenemos que usar por ahí un poquito la creatividad matemática, la lógica, lo que fuimos por ahí logrando en cuanto al conocimiento matemático con este tiempo que venimos desde la primaria aprendiendo cosas, ¿no? Observemos qué pasa con estas dos variables. Miren, acá tengo el 10 y el 40, el 20-20, el 40-10, el 80-5. ¿Sí? Si yo observo, hay algo que se mantiene constante. 10 y 40, 20 y 20, 40 y 10, 85. Si observamos al hacer 10 por 40, son 400. Vamos a ver más allá. Si yo hago 20 por 20, son 400. Si yo hago 40 por 10, de nuevo, 400. Si yo hago 80 por 5, otra vez, 400. Esto lo vimos en la clase. Que se mantiene un valor constante. Entonces, si yo me doy cuenta de esa regularidad, obviamente que uno dice, uy, pero a mí no se me ocurre. Bueno, es todo un trabajo de ir practicando, de ir viendo de qué manera se comportan esas variables y después se va logrando despacito, ¿sí? Algunos lo ven antes que otros. Bueno, entonces, ¿por qué número tendría que multiplicar para que se siga comportando de esa manera? ¿Qué les parece que tendría que poner acá? Y ustedes me van a decir, bueno, el 400, por supuesto. Y acá ya no es tan fácil, ¿no? De pensar por qué número tengo que multiplicar el 7 para que dé 400. Pero sí voy a poder pensar esta ecuación 7 multiplicado por qué número, que podemos llamar x, me va a dar 400. ¿Sí? Ahí me lo puedo preguntar. Entonces hago 400 dividido 7, va a dar un número con coma, que en este caso, que estoy hablando de número de personas, no tendría sentido, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿cuál es la función? Expresa la fórmula. Bueno, entonces en definitiva la fórmula va a ser esta cuenta que yo hice para el 7. El 7 porque acá decía 7, pero si ahí decía otro número, sería otro número, vamos a llamarlo con la letra I. Sería I por X es igual a 400. Siempre al multiplicar las variables I por X obtengo 400. Esto sería la fórmula. Y también lo puedo despejar, ¿no es cierto? Puedo poner I igual 400 dividido X y ahí aparece la función, esa fórmula que me va a permitir calcular para 7 y para el número que yo quiera. ¿De acuerdo? Hasta ahí tenemos la primera parte. Dice, ¿cuál es? ¿Observas algún valor constante? Bueno, sí, el 400, ¿no? Eso es lo que hablamos antes. Bien. Hasta ahí sería la parte del ejemplo. Vamos a ver qué pasa si formalizamos, es decir, si nos corremos del ejemplo. Fíjense que tengo una función, en este caso corrí el 400 para que no nos moleste tanto al graficar y puse un 1. Esto es algo que ya les tiene que parecer conocido. Completa la tabla de valores. Esto lo van a hacer ustedes solos. Quiero que la completen, que vean qué pasa, que vean cómo se comportan estos resultados, ¿sí? Y dice, ubica lo mejor que puedas estos pares ordenados en el sistema de ejes cartesianos. Los pares ordenados van a ser los resultados que van obteniendo. Es decir, si yo tengo 1 sobre X, sería 1 sobre menos 200. Lo que da, lo ponen acá, dicen dar el valor de Y en decimales, ¿sí? Entonces ustedes hacen 1 dividido 200 menos 200 sería 0,005 en la clase negativo. En la clase también hablamos de notación científica en la calculadora científica. Cuando de repente en la calculadora ustedes observan que aparece 5 por, y chiquitito al lado dice 10 elevado a la 0,3 o a la menos 0,3. Si eso no lo saben, bueno, lo podemos conversar en clase. Bueno, piensa con qué valor de X la cuenta da 0. Bien, todo este trabajito lo van a hacer ustedes. Y si hay dudas, lo vamos a volver a charlar la próxima clase. ¿Sí? Venga y razonemos juntos al grupo sobre los conceptos de dominio e imagen. Recuerden entonces que el dominio es el conjunto de los valores de la variable X. Todos estos valores que puse acá conforman el dominio.
Hay que ver si todos están permitidos, ¿no es cierto? Y el conjunto de la variable y va a ser la imagen de la función. Bien, ¿qué más? Pensemos la particularidad de esta función. ¿Qué sucede con los valores a medida que se acercan a 0? Y cuando son cada vez más grandes. Bueno, eso es lo que quiero que piensen ustedes. Así que lo piensan y lo volvemos a conversar la próxima clase. Los grandes inconvenientes que tienen las funciones cuando las analizamos, o que tienen el dominio de la función, tiene que ver con tres grandes problemas. También lo hablamos en clase. Los denominadores, que no pueden ser 0, los logaritmos, donde ustedes saben que este argumento siempre tiene que ser positivo, mayor que 0, 0 no puede ser, y las raíces de índice par, que también adentro tiene que haber, el 0 está permitido, pero valores mayores o iguales que 0. Entonces lo que les voy a pedir como última actividad de este apunte es que resuelvan estos ejercicios. Dice, analizar el dominio de las siguientes funciones. Y acá tenemos que ver en base a estos tres problemas qué puede pasar si el dominio van a ser todos los reales o si va a tener alguna restricción. Veamos el primero. Dice 2 sobre x más 3. Bueno, ustedes saben muy bien que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, en este caso, si dice x más 3 en el denominador, ¿con qué valor este denominador da 0? Esto ya lo hablamos también, ¿no? Con el menos 3. Entonces acá contestaríamos que el dominio de la función, perdón, a ver si lo logro. El dominio de la función van a ser todos los reales menos, y entre llaves, a ver si lo puedo escribir. No me permite escribirlo. Bueno, hacen ustedes una llave menos, yo voy a poner entre paréntesis, pero va entre llavecitos, en menos 3. A ver si lo puedo, no sé si me va a permitir. Ahí va, ahí lo pude hacer la llave. A ver, en el otro. Ahí va, menos el menos 3, ¿sí? Fíjense el b. ¿El b tiene denominador? ¿Aparece un denominador acá? No. ¿Aparece un logaritmo? No. ¿Aparece una raíz? No. Entonces, como no aparece ninguno de esos tres inconvenientes, los valores que le voy a poder dar a la función son todos los reales. No hay ninguna restricción. Bueno, y así hay que pensar los otros, ¿sí? Lo volvemos a charlar en clase, pero vayan tomando nota y siéntense a estudiar, a revisar conceptos, a mirar algún que otro video para poder ir completando esto y ya darle cierre a este tema. Bueno, nos vemos prontito, chicos. Les dejo un cariño muy grande.